Queremos pedirte que tu voluntad se haga en nuestra nación, que tú pongas como presidente a la persona que tú tienes ya preparado para que pueda, Señor, llevar adelante los destinos de nuestro país. Y oramos para que esta persona pueda ser reverente delante de ti, tener temor delante de ti. Gracias por el privilegio que nos das de orar por nuestro país. Y al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que sensibilices nuestro corazón para responder a ella en obediencia. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo. Saludamos también a las personas que nos siguen por nuestra página web, que siguen el mensaje semana a semana por el internet, donde quiera que se encuentren, hermanos nuestros en diferentes partes del mundo. Les enviamos un saludo desde aquí, desde San Felipe Comas, para todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre las parábolas que iniciáramos ya hace un par de semanas atrás. Y hoy día vamos a ver la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, una parábola que tiene una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. No solamente una enseñanza ante las preguntas que el Señor Jesús va a responder, sino también y sobre todo lo que significa hacer uso de la misericordia en la vida con los demás. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, para leer los versículos del 25 hasta el 37. Lucas, capítulo 10, versículos del 25 hasta el 37. Ahí se encuentra la parábola del buen samaritano. ¿Lo encontraron en sus Biblias? ¿Amén? Muy bien, vamos a leerlo entonces. Lucas 10, 25 en adelante. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tremenda historia que el Señor va a usar, tremenda parábola, para explicarle a este personaje lo que estaba preguntando. Como decíamos,
hace unas semanas, las parábolas del Señor Jesús son historias cotidianas, cortas, que el Señor usaba, donde tomaba elementos que eran conocidos por el judío, que eran parte de su vida común, para dar una enseñanza de tipo espiritual. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual se narra esta parábola? Jesús venía viajando a Jerusalén y durante la primera parte de este viaje, Lucas se había encargado de narrar cuál era la misión de los discípulos del Señor. Si miras el capítulo 10 de Lucas al comienzo, encontrarás que ahí se le encarga una misión muy particular, muy específica a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto es que se va a narrar el encuentro de esta persona con el Señor Jesús y el desarrollo de la parábola del buen samaritano. ¿Qué personajes encontramos en esta parábola? El primero de ellos es un intérprete de la ley. Mira el versículo 25 de Lucas 10. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, un intérprete de la ley. Ese es el primer personaje en este pasaje. ¿Quién era este hombre? ¿A quién se le conocía como el intérprete de la ley? Es lo que nosotros conocemos como un escriba. Aquella persona, ¿verdad?, que escribía, transcribía la ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, era una persona que conocía muy bien la ley de Moisés. Era una persona que estaba familiarizada con el Antiguo Testamento. No se trataba de un neófito, no se trataba de un ignorante de la ley. Por ejemplo, se menciona a los escribas como aquellos que rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Aparecen los escribas junto con los fariseos en otros pasajes, mostrando la misma actitud de este intérprete de la ley para con el Señor Jesús. ¿Cuál era esa actitud? Probar al Señor. Si tú lees el versículo 25, dice claramente que un intérprete de la ley se levantó, una señal de respeto, y dijo para probarle. ¿Qué es lo que este escriba, qué es lo que este intérprete de la ley quería? Quería probar a Jesús, quería agarrarlo, como decimos criollamente. Quería ver si sabía la respuesta a la pregunta que él tenía. Esto me hace recordar a algunos de los estudiantes en el seminario, ¿no? A veces tenemos estudiantes en el seminario que aunque sepan la respuesta a la pregunta, igual la hacen para ver si el profesor puede responder. ¿No, Pastor Pablo? Usted que ha estudiado en el seminario seguramente se ha topado con más de uno que por ahí sale con una pregunta que la respuesta es tan obvia, pero quieren ver si el profesor la conoce. Bueno, eso es lo que estaba haciendo este intérprete con el Señor Jesús. Quería agarrarlo, quería ver si podía responder la pregunta que él tenía. ¿Y cuál es la pregunta que él hace? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Uno puede decir, esta es una pregunta sana, es una pregunta honesta. ¿Quién no quiere saber qué hay que hacer para ganar la vida eterna? Pero ¿tenía este escriba esa sincera motivación? No. La Biblia claramente dice que lo que él quería era probar al Señor. Quería hacerle caer. Quería ver qué respuesta le iba a dar. Y en el versículo 26 encontramos que el Señor no responde la pregunta del escriba, sino que le hace dos preguntas a él. ¿Qué está escrito en la ley? Le dice. Y luego añade, ¿cómo lees? Qué interesante, porque cuando Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, viene al Señor de noche y tiene una conversación con una pregunta similar a esta, el Señor sí le responde directamente a Nicodemo. ¿Te acuerdas? Tienes que nacer de nuevo, le dice. Y cuando Nicodemo pregunta, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Qué le dice el Señor?
le explica, le trata de explicar, le responde la pregunta, ¿verdad? Diciéndole, Nicodemo, tú no entiendes esto, tú estás hablando de cosas naturales cuando hay cosas espirituales. Pero el Señor responde la pregunta, ¿por qué razón? Porque la intención del corazón de Nicodemo era totalmente distinta a la de este intérprete de la ley, que lo que quería era probar al Señor. Es como cuando le traen al Señor y le dicen, Señor, tenemos que dar tributos al imperio romano. Y el Señor, ¿qué les dice? Dame una moneda. ¿De quién es la imagen? Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos muestra que el Señor conoce y conocía muy bien las intenciones del corazón de este intérprete de la ley. Así como conocía las intenciones del corazón de los fariseos y así como conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor le pregunta algo obvio a este escriba. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice el versículo 26. En otras palabras, lo que le está diciendo, tú eres intérprete de la ley y no sabes la respuesta. Tú que eres intérprete de la ley, que eres escriba, ¿no conoces lo que dice el Antiguo Testamento? Claro que sí. Claro que él conocía. Y es tan obvio que fíjense el versículo 27 lo que dice. A que él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Claro que sabía la respuesta. ¿Para qué entonces le pregunta al Señor qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Porque quería probar al Señor. Y ante esa respuesta correcta que el escriba dio, el Señor Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora uno podría pensar que con esta respuesta el escriba, bueno, ya me respondió qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, agarro mis maletas, agarro mis cosas y me voy y sigo mi camino. Pero el escriba no se quedó satisfecho. Y dice el versículo 29 que él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús y le lanza otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Evidentemente no se quedó tranquilo el intérprete de la ley. Dijo, bueno, si no lo he agarrado con esta pregunta, con esta lo agarro. Y le dice al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Eso me recuerda a algunos periodistas el día de hoy, ¿no? Cuando quieren hacer caer a un político, cuando lo avasallan con preguntas y lo presionan, de tal manera que buscan que el político diga lo que no quiere decir. Y por eso es que encontramos respuestas como estas, no, yo no plagié, solo copié. Ante tanta presión, responden a veces lo que no quieren responder, pero le sale del subconsciente a mucha gente. Bueno, la intención del escriba era encontrar una justificación, porque así lo dice la Biblia, que le diera tranquilidad en su relación con los demás. ¿Por qué razón? Permítanme explicarlo. Ante la pregunta ¿quién es mi prójimo? Lo más probable es que el escriba tenía un concepto de quién era su prójimo. En la antigüedad, el judío consideraba a la mujer como un ciudadano de menor categoría. Por lo tanto, es muy probable que para este escriba la mujer no haya estado dentro de la lista de prójimo para él. Por otro lado, los gentiles eran detestados también por los judíos. Así que lo más probable es que el gentil tampoco formaba parte de la lista de prójimo de este escriba. Probablemente para él su prójimo era otro escriba o alguien de su nivel social, religioso que él tenía. A los demás los miraba por encima del hombro. Y entonces el Señor pasa a responderle esta pregunta al intérprete de la ley y le cuenta una parábola que aparece a partir del versículo 30 en adelante. Y ustedes van a darse cuenta que conforme el Señor va desarrollando la parábola, yo me imagino que el intérprete de la ley se habrá rascado la cabeza y habrá dicho, ¿para qué hice estas preguntas? Y en la parábola aparece
un hombre, como otro de los personajes. Dice el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre, no se le da el nombre, es un desconocido, no sabemos de quién se trataba, a quién estaba haciendo referencia, simplemente un hombre sin nombre, desconocido. Y dice la Biblia que este hombre iba de Jerusalén a Jericó. Yo no he tenido oportunidad de ir a Israel todavía, ojalá el Señor me la dé en algún momento, pero dicen los historiadores que el camino de Jerusalén a Jericó es un camino caracterizado por montañas, muy montañoso. Y es un camino que aunque transita mucha gente, es un camino, o en ese tiempo por lo menos, era un camino peligroso. Era un camino donde habían asaltantes y donde había muerte, tanto así que se le conocía como el camino de la sangre, a esa distancia entre Jerusalén y Jericó. Bueno, la Biblia nos dice que había un hombre, pero luego nos dice que habían unos ladrones. Miren ustedes, este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Este hombre, de quien no sabemos cómo se llamaba, dice la Escritura, cayó en manos de los ladrones. Y podemos imaginar lo que los ladrones le hicieron. No solamente le robaron sus pertenencias, sino que lo hirieron y lo dejaron medio muerto. No es tan difícil imaginar ese cuadro, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad como la nuestra, en que escuchamos de asaltos y muertes casi todos los días. Entonces, hay un hombre que está yendo en el camino de Jerusalén a Jericó y se encuentra con unos malhechores que lo maltratan, lo roban y lo dejan semi muerto. En ese momento, continuando con la parábola, aparece un sacerdote. Es el Señor que le está narrando al intérprete de la ley esta parábola. Y le dice, mira, aparece un sacerdote. Miren el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Este sacerdote, sin duda, era un religioso de aquella época. El sacerdote, como bien sabemos, cumplía un oficio, un rol muy importante. Era una persona que tenía el reconocimiento de la gente, del pueblo. Era respetado, porque la labor del sacerdote era acercar al pueblo hacia Dios. Por lo tanto, no era un personaje desconocido para el intérprete de la ley. Siendo él parte de esa casta religiosa, sabía muy bien quién era un sacerdote. Y el Señor usa esa figura de este personaje. Sin embargo, este sacerdote, dice la Escritura, al ver a este hombre, pasó de largo y siguió su camino. Ahora es muy probable que el sacerdote, por haber pertenecido a una sociedad, a una clase social alta, era una persona que estaba yendo en un caballo, estaba cabalgando, es muy probable. Porque en aquel tiempo solamente disfrutaban de este beneficio los que pertenecían a las clases sociales más altas. Así que yo imagino que el sacerdote está en su caballo y de pronto ve a un hombre herido, maltrecho, que no se mueve, dice la Escritura que estaba medio muerto, y quizá él pensó que estaría muerto. Ahora bien, la ley decía que un sacerdote, si tocaba a un muerto, se quedaba 7 días en estado de impureza. Y durante ese periodo no podía cumplir su oficio sacerdotal. Todo eso está narrado en el libro de Números, en el capítulo 19. Así que probablemente el sacerdote pensó que estaba muerto y que era mejor no tocarlo, porque si lo tocaba se iba a contaminar. Y si se contaminaba, no iba a poder cumplir su tarea sacerdotal. ¿Cuál fue el problema de este sacerdote? Muy sencillo. Su cargo
resultó para él más importante sobre la necesidad de ayudar al prójimo. Su tarea, su responsabilidad para él era más importante, su título, su posición, que ayudar a una persona que estaba como muerta. Se preocupó más por su labor, se preocupó más por su cargo, se preocupó más por su oficio que por la necesidad terrible que estaba atravesando este hombre en el camino. Y creo que allí nosotros tenemos que detenernos y preguntarnos si a veces no actuamos así también. Si a veces hay circunstancias en la vida en que anteponemos nuestros intereses, anteponemos nuestra propia agenda, a veces válida, en vez de ayudar al necesitado. Esto fue lo que hizo el religioso de la época. No le importó ver a un hombre que estaba muriéndose. Él pensó más en sí mismo, en su trabajo, en su oficio, en su tarea. Se preocupó más por él que por un hombre que estaba muriendo, cuando la tarea del sacerdote era más bien la de ayudar al necesitado. El llamado a servir a otros a veces queda relegado por nuestras propias conveniencias. Y eso es triste. El amor se quedó atrás mientras el sacerdote pasaba por el lado, pero más le importaba afirmar su postura religiosa, pero de lejos. Aparece otro personaje, un levita. Mire el versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Te das cuenta que el Señor usa casi las mismas palabras para describir al levita, las mismas palabras que usó para describir al sacerdote? ¿Quién era el levita? El levita ocupaba el tercer lugar en el rango sacerdotal. Primero estaba el sumo sacerdote, luego estaban los sacerdotes y luego estaban los levitas. La función de un levita era encargarse del culto. Eran los que cuidaban el templo, eran los que ayudaban a los sacerdotes en el oficio. La historia aparece en Números, en Primera de Crónicas, en el libro de Esdras, etc. Y los levitas eran descendientes de Leví, a diferencia de los sacerdotes que eran descendientes de Aarón. Pero qué interesante, porque la postura, al igual que la del sacerdote, no debería de sorprendernos. Si los levitas servían bajo el cuidado de los sacerdotes, ¿qué se podía esperar de este levita que actúa de la misma manera que el sacerdote? Este levita, al igual que su jefe, pasó de largo, no le importó este hombre medio muerto y siguió su camino. Era un camino bien transitado. Ahora, lo más probable es que el levita no estaba en un caballo, porque no pertenecía al rango social que le permitía hacerlo. Lo más probable es que él estaba caminando, estaba de a pie, y tal vez vio delante de él al sacerdote y dijo, bueno, si el sacerdote pasó por aquí y lo vio y no hizo nada, yo también haré lo mismo. Y siguió su camino y no hizo nada. ¿Cuál fue el problema del levita? Su reputación. ¿Cómo voy a hacer yo algo que el sacerdote no ha hecho? ¿Y si me llama la atención? ¿Y si me corrige? Y el problema de la reputación fue un problema en la vida de este levita. Antes de ayudar al necesitado, le preocupaba qué dirían los demás. Pero el Señor continúa la historia y nos dice que aparece un samaritano. Ahora llama poderosamente la atención, porque el Señor podía haber dicho en el versículo 33, en vez de decir, pero un samaritano que iba de camino, Él podía haber dicho, pero otro hombre que iba de camino. Pero Él dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de Él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El Señor pudo haber dicho, pasó un hombre, pasó una persona, pero ¿por qué se preocupa en decir que quien pasó fue un samaritano? ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos eran personas de la zona de Samaria, de la provincia de Samaria, que eran despreciados por los judíos. Eran despreciados por los judíos porque los samaritanos, además de tener una ascendencia gentil, su culto difería totalmente del culto judío ortodoxo. Tenían su propia casta sacerdotal. Para ellos había que adorar a Dios en Samaria, no en Jerusalén. Y todo eso había generado una rivalidad tremenda y un odio tremendo de parte de los judíos hacia los samaritanos. Fíjense, tanto era el odio y el desprecio de un judío a un samaritano, que cuando un judío tenía que ir de Jerusalén hacia Galilea, prefería no pasar por Samaria. ¿Qué hacía? Cruzaba el río Jordán, se iba por la provincia de Perea, que es paralela a Samaria, volvía a cruzar el río Jordán en el norte y recién llegaba a Galilea. No le importaba gastar más dinero, hacer un viaje más largo, pero prefería no pasar por Samaria. Tanto era el desprecio, tanto era el odio, que no quería tener ningún contacto con un samaritano. Entonces, cuando el Señor, contando la parábola, le dice al intérprete de la ley, pero un samaritano, ya me imagino que el intérprete de la ley dijo, ya me metí en problemas. Ya me metí en líos. ¿Para qué pregunté nada? Y el Señor entonces empieza a explicar lo que este samaritano hacía. Así que hay que tener en cuenta que el odio y la rivalidad de un judío para un samaritano era tremenda. Por eso es que tiene mucho valor la parábola del buen samaritano. Y tanto era el desprecio que la Mishnah, que era la ley judía oral, decía lo siguiente: el que come el pan de los samaritanos es como uno que come la carne del cerdo. Ahora, para nosotros eso no tiene mucho sentido porque qué ricos son los chicharrones, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Pero hay que entender que para el judío el cerdo era un animal inmundo y que una persona, un judío, no podía contaminarse con los cerdos. Por eso es que Antíoco Epífanes, en el periodo intertestamentario, cuando quiere burlarse de los judíos, ¿qué hace? Sacrifica un chancho en el templo judío. Eso era una profanación para los judíos. Y el Señor toma la historia del samaritano y le dice: este samaritano, que también iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El samaritano arriesgó contaminarse, se acerca a este hombre que no conocía, no identificado, y le ayuda. Y Jesús muestra que el samaritano tenía la actitud de amor que no la tuvo el sacerdote ni el levita, y la actitud de amor que la ley demandaba, que el intérprete de la ley conocía muy bien. Le está dando una lección tremenda a este intérprete de la ley. Le está diciendo: mire, el sacerdote y el levita, que debían mostrar amor porque así la ley lo dice, no lo hicieron. Y tú, que eres intérprete de la ley, que conoces lo que la ley mosaica dice respecto al amor, tienes que actuar como el buen samaritano. Ay, 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 ¿para qué hice esta pregunta? Se diría el escriba. Ahora sí me metí en líos. Pero es más, el versículo 34 dice que acercándose este buen samaritano, vendó sus heridas, o sea, tuvo un contacto físico con él, lo tocó, lo curó, y añade, echándoles aceite y vino. Ahora tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto del aceite y el vino? Bueno, el aceite y el vino tenían propiedades curativas. Se creía en aquella época que así era.
Pero además, y aquí viene la lección, el aceite y el vino eran elementos que se derramaban sobre el altar mayor delante de Dios. Así que lo más probable es que el sacerdote y el levita sabían para qué servía el aceite y el vino. Y lo más probable es que ellos tenían, en el momento que pasaban por ese camino, aceite y vino para curar a este hombre medio muerto. Y lo que el Señor está diciendo, el buen samaritano, que probablemente no tenía mucho acceso al aceite y al vino, lo consigue de alguna manera para curar las heridas de este hombre medio muerto. Todo pudo haber quedado ahí y el samaritano hubiera cumplido y sería recordado como un buen hombre. Pero la ayuda del samaritano no fue una ayuda temporal meramente. Dice el versículo 34 que además de vendar sus heridas, lo pone en su cabalgadura, lo lleva a un hotel y la Biblia añade y cuidó de él. Es decir, lo que se esperaba que el sacerdote y el levita hicieran, no lo hicieron. Lo hizo el buen samaritano, el hombre despreciado por estos judíos, el hombre despreciado por este escriba que hizo las preguntas. Y es interesante cómo el versículo 35 sigue describiendo. Otro día al partir, dice otro día, lo cual nos da la idea de que habían pasado algunos días, porque si no hubiera dicho al día siguiente, como la Biblia suele decirlo. Otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, los 2 denarios, dicen los comentaristas, era suficiente para que este hombre pasase un mes en el hotel. Este samaritano con generosidad hace una buena acción a un hombre desconocido. Y el versículo 36, entonces ahora el Señor, después de haberle contado esta parábola al intérprete de la ley, le hace una pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí el escriba seguramente dijo, trágame tierra. Porque aunque él hubiese querido sacar cara por sus colegas, el sacerdote y el levita no podía hacerlo. Ni el sacerdote ni el levita eran las respuestas correctas. Y el versículo 36 muestra al Señor haciendo una pregunta a este escriba que quería justificarse discriminando acerca de quién era su prójimo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Y qué responde el intérprete de la ley? Versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Qué interesante que el intérprete de la ley no dice el samaritano. Y no dice el samaritano porque tanto era el desprecio que ni siquiera pronunciar la palabra samaritano era permitido a los judíos. Por eso dice el que usó de misericordia con él, el que se portó bien con él. Y el Señor le dice, ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a este escriba es, sigue el ejemplo de esa persona que más desprecias. Sigue el ejemplo de esa persona que más odias. Porque esa persona que desprecias y odias es la que ha hecho uso de misericordia. Notemos cómo estos personajes actuaron. Los ladrones, ¿qué hicieron? Le robaron. ¿Qué hizo el sacerdote y el levita? Nada. ¿Qué hace el samaritano? Le paga el hotel a este hombre. Los ladrones lo dejan muriéndose. El sacerdote y el levita, ¿qué hacen? Nada. Lo dejan sin ayuda. ¿Qué hace el buen samaritano? Lo deja al cuidado del mesonero. Los ladrones lo abandonaron.
el sacerdote y el levita fueron descuidados, negligentes con este hombre. ¿Qué hace el samaritano? Promete regresar para atender a este hombre. ¿Qué nos enseña esta parábola? ¿Cuál es la lección para nosotros con esta parábola? Hay tres lecciones claras. La primera, es imposible obtener la salvación por nuestros propios medios. Es imposible obtener la salvación por nuestros propios medios. ¿Te acuerdas la pregunta del escriba en el versículo 25? ¿Cómo heredo la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor está usando esta parábola no solo para mostrar la importancia del amor y la misericordia, sino la imposibilidad de obtener la salvación por nuestros propios recursos. Aquí es cuando entendemos que necesitamos apropiarnos del sacrificio de Cristo para ser salvos. Aquí es cuando entendemos que necesitamos por fe recibir a Cristo en el corazón para recibir la vida eterna, para recibir la salvación. Así que esa es la primera enseñanza de la parábola. Pero la segunda es que no debemos hacer caso a nuestros prejuicios. No debemos hacer caso a nuestros prejuicios. A veces actuamos bajo la influencia de nuestros prejuicios raciales. Nos creemos gente de sangre azul, gringuitos, ¿no? Y cuando vemos una persona que tiene un color de piel distinta o una raza distinta, sin hacerle publicidad a nadie, dicho sea de paso, ya actuamos con ciertos prejuicios. O quizá tenemos prejuicios sociales, porque somos de una clase social un poco distinta. O prejuicios culturales. ¿Saben una cosa? El sacerdote y el levita, por esos prejuicios, perdieron la gran oportunidad de servir a Dios sirviendo a su prójimo. La perdieron. ¿Sabes que cuando tú sirves a tu prójimo estás sirviendo a Dios? ¿Sabes que cuando tú sirves a tu prójimo estás ministrando al corazón de Dios? Dejemos a un lado todo tipo de prejuicio que nos pueda impedir servir a los demás, mostrar el amor a los demás, mostrar el amor al necesitado, al prójimo, al que está enfermo, al que está pasando pruebas, al que está en una dificultad. ¿Cuánto daño le hace a la vida cristiana estos absurdos prejuicios que a veces nos creamos? Cuando yo veo, gracias a Dios no lo he visto acá, pero en otros países, profetas, pastores, apóstoles, líderes, que entran en limusina desde la calle directamente al púlpito y no tienen contacto con la gente, ¿cuánto daño le hace eso al testimonio del Evangelio? Dejemos los prejuicios y ayudemos al que tiene una necesidad. El domingo pasado, mientras estábamos en el culto aquí, muy cerca de nosotros estaba produciendo un incendio en la casa vecina a una familia de nuestra iglesia. Escuchábamos a los bomberos llegar. Y esa casa de esa familia, que no es una familia de la iglesia, que es una familia que no conocemos, quedó afectada, no sé exactamente hasta dónde, destruida, pero muy dañada. Y la casa de la familia de nuestra iglesia también se vio afectada, gracias a Dios no mucho, pero el humo entró, se rompieron algunos vidrios, etc. El día martes en la reunión pastoral, mientras conversábamos de otras cosas y vino a la mente este tema, decidimos como pastores que algo la iglesia tenía que hacer por esa familia afectada por ese incendio. Y nos organizamos. Y fue el pastor Pablo con el pastor Wilmer a llevarles una ayuda a esa familia de parte de la iglesia de San Felipe. Uno podría decir, ¿para qué? ¿Qué razón tenemos de ayudar a una familia que no viene a la iglesia, que vive a 6, 7, 8 cuadras de aquí? Si no hacemos nada, no nos van a decir nada, pasamos desapercibidos. ¿Qué razón tenemos de hacerlo?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No dice a tu hermano, no dice al miembro de la iglesia, no dice al que cree igual que tú necesariamente, dice a tu prójimo. Hay que desterrar de nuestra mente y de nuestro corazón cualquier prejuicio que nos impida ayudar al que necesita una ayuda. Amén. La Biblia dice que conocerá la gente que somos discípulos de Cristo por el amor que tenemos los unos con los otros. Esa familia quedó muy agradecida, por cierto, con la iglesia. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de nuestros prójimos. Y finalmente, el amor debe llevarnos a la acción. El amor tiene que llevarte a la acción. Si tuviéramos que trasladar la figura del sacerdote, la figura de levita a nuestros días, probablemente la mejor ilustración sería la de personas que ven que hay una necesidad, que ven que una persona está en determinado problema, pero no hace nada. Ah, sí, pues qué pena le pasó esto. Qué lástima se le incendió la casa. Qué pena lo asaltaron. Qué pena está enfermo. No, el amor no puede quedarse en las palabras, tiene que pasar a la acción. El amor se muestra en una acción práctica. Cada primer domingo de mes, nosotros apelamos al amor para traer 1 kilo de víveres para ayudar a otras personas. Yo te pregunto, ¿es práctica en tu vida traer el kilo de amor? ¿O es una carga? Ah, y otra vez el pastor está diciendo que hay que traer 1 kilo de amor. Debería ser una práctica, una costumbre buena, habitual, sistemática en nosotros. No tendríamos ni que anunciarlo. Así como sabes que tienes que dar tu diezmo y tu ofrenda, que cuando vienes a la iglesia vienes con tu Biblia, que los domingos vienes al culto, de la misma manera, el primer domingo de mes, debes traer tu kilo de amor. Ser una práctica evidente de la muestra del amor en acción para el que no tiene que comer, para el que está en necesidad. Quiero terminar con 2 textos bíblicos. Primera de Juan 3:18. Porque la palabra del Señor es muy clara y nos habla de una manera evidente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice el apóstol Juan. Y le está hablando a la iglesia. Y empieza diciéndoles en el versículo 18 de Primera de Juan 3, hijitos míos. Miren con cuánto amor el apóstol se dirige a la iglesia. Hijitos míos. Y luego les dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil decir con la boca, yo amo a mi hermano. Es más difícil ir a comprar 1 kilo de azúcar para traerlo y ayudarle. Y la exhortación es, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y pasando la página en el capítulo 4 del mismo libro de Primera de Juan, en el versículo 20, el Señor nos va a decir, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este testimonio de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo estás en el tema del amor? Y creo que con esta parábola el Señor viene a nosotros y nos hace una pregunta sencilla. La pregunta es esta: ¿a quién te pareces? ¿Al sacerdote, al levita o al buen samaritano? ¿A quién te pareces? Y un día daremos cuenta al Señor de la manera como hemos aplicado su amor derramado en nuestros corazones
para con nuestro prójimo, para con los demás. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a vivir una vida de práctica de amor con el que padece necesidad. Amén, hermanos. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos para... Lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino de la misericordia en la vida con los demás. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, para leer los versículos del 25 hasta el 37. Lucas, capítulo 10, versículos del 25 hasta el 37. Ahí se encuentra la parábola del buen samaritano. ¿Lo encontraron en sus Biblias? ¿Amén? Muy bien, vamos a leerlo entonces. Lucas 10, 25 en adelante. Dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tremenda historia que el Señor va a usar, tremenda parábola, para explicarle a este personaje lo que estaba preguntando. Queremos pedirte que tu voluntad se haga en nuestra nación, que tú pongas como presidente a la persona que tú tienes ya preparado para que pueda, Señor, llevar adelante los destinos de nuestro país. Y oramos para que esta persona pueda ser reverente delante de ti, tener temor delante de ti. Gracias por el privilegio que nos das de orar por nuestro país. Y al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que sensibilices nuestro corazón para responder a ella en obediencia. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo. Saludamos también a las personas que nos siguen por nuestra página web, que siguen el mensaje semana a semana por el internet, donde quiera que se encuentren, hermanos nuestros en diferentes partes del mundo. Les enviamos un saludo desde aquí, desde San Felipe Comas, para todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre las parábolas que iniciáramos ya hace un par de semanas atrás. Y hoy día vamos a ver la parábola del buen samaritano.
la parábola del buen samaritano, una parábola que tiene una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. No solamente una enseñanza ante las preguntas que el Señor Jesús va a responder, sino también y sobre todo lo que significa hacer uso